sobre todo la artroplasia de cadera, en los próximos 30 años. La población anciana es la población principal que requiere este tipo de procedimiento y sabemos que esta población se asocia con múltiples comorbilidades, son pacientes polimedicados, frágiles, algunos con disfunción cognitiva, alteración en su capacidad funcional, lo que va a volver un reto para nosotros los anestesiólogos este tipo de cirugía. Cuando se presenta alguna complicación, esta no solamente va a impactar en la morbimortalidad del paciente, sino también va a limitar su recuperación, siendo un pilar fundamental de este tipo de cirugía. Va a alterar su calidad de vida, su funcionamiento y también va a aumentar muchísimo los costos para el sistema. La artroplasia de cadera es una cirugía costo efectiva que se ha demostrado que mejora el dolor, la funcionalidad y la calidad de vida de los pacientes. Las principales patologías que requieren esta cirugía son las degenerativas de las articulaciones como la osteoartrosis en el 90% de los casos y en otro 10% existen otras patologías como la fractura de cadera, sobre todo del cuello femoral, la artritis reumatoidea, osteonecrosis, neoplasias, infecciones. ¿En qué consiste la artroplasia de cadera total? Consiste en el reemplazo de los componentes tanto acetabular como de la cabeza de fémur por una prótesis que puede ser de distintos materiales. La hemiartroplasia es una cirugía en la que solamente se reemplaza la cabeza de fémur cuando el componente acetabular no está tan malo. Esto es en unos casos específicos. Estas cirugías se pueden hacer con dos técnicas. Una es la cementación y otra es la osteointegración, la cual no requiere cemento. Y otro tipo de cirugía asociada es la revisión de la prótesis de cadera, la cual se realiza cuando hay desplazamientos, cuando hay desgastes o cuando hay infecciones de la prótesis. Esta es una revisión sistemática publicada por la Sociedad Británica de Cirugía de Huesos y Articulaciones en el 2014, en la que se quiso evaluar cuál era la mortalidad y los factores asociados con este tipo de cirugía. Se encontró que la mortalidad iba entre el 0.3 al 0.6% y las principales tres causas de mortalidad eran infarto agudo miocardio, accidente cerebrovascular agudo y tromboembolismo pulmonar. Se encontró el doble de mortalidad en las revisiones de prótesis de cadera en comparación con las artroplasias primarias. Y también se encontró mayor mortalidad en las artroplasias de cadera en comparación con las artroplasias de rodilla. Este otro estudio, también publicado en la misma revista, evaluó dos grandes registros, bases de datos de pacientes que iban para artroplasia tanto de cadera como de rodilla. Un total de 868.600 pacientes, encontró específicamente en los pacientes que iban para artroplasia de cadera una mortalidad al año de 10 por cada 1.000 pacientes. Algunos factores asociados con esta mortalidad eran pacientes ancianos, sexo masculino, un índice de masa corporal muy bajo que indicaba desnutrición y un ASA 3 o 4. En este procedimiento se pueden presentar múltiples complicaciones. Las más importantes que debemos conocer nosotros porque podemos tener algún impacto desde la parte de anestesia son las siguientes. El síndrome de embolismo graso, el cual lo debemos diferenciar del embolismo graso. Este último es un proceso que se presenta en más del 90% de pacientes que sobre todo tienen fracturas de huesos largos o también se ha visto en el postoperatorio de los pacientes de artroplasia de cadera y de rodilla. Y tiene una clínica subaguda, diferente al síndrome de embolismo graso, que sí tiene una clínica mucho más notoria, afectando distintos sistemas, principalmente el cardiopulmonar, sistema nervioso central y hematológico. Cuando se presenta, tiene una mortalidad del 10 al 20%. Generalmente esta complicación la vamos a encontrar en el momento de la evaluación preanestésica de los pacientes hospitalizados con trauma, grandes fracturas o también en el postoperatorio de las cirugías como las artroplasias. Un menor número de pacientes puede tener esa complicación durante el intraoperatorio, en el momento de la fijación de las fracturas grandes, el clavado intramedular o durante la cementación. El tromboembolismo es una complicación muy importante de este tipo de cirugías, tiene una prevalencia del 20 al 60% y cuando se presenta una mortalidad del 1 al 3%. Se asocia con la estasis venosa, la hipercoagulabilidad, la inflamación sistémica. Específicamente esta cirugía con la torsión de la extremidad, el fresado, la lesión de la íntima y también en algunos pacientes que requieren inmovilización prolongada.
Tenemos la escala de Caprini, en la que solamente por haber ido a esta cirugía se le da 5 puntos al paciente, o sea, ya es un riesgo moderado, y debemos sumar todos los otros factores de riesgo, como la edad, la obesidad y múltiples comorbilidades, que van aumentando cada vez más este riesgo y los clasifica como pacientes de moderado a alto riesgo. Bueno, las pautas antitrombóticas se actualizan y se publican constantemente, y estas nos sugieren siempre realizar una adecuada tromboprofilaxis a nuestros pacientes, con tromboprofilaxis farmacológica para todos, y en los casos de mayor riesgo asociarla mientras están hospitalizados los pacientes con la tromboprofilaxis mecánica. Se recomienda iniciar en los pacientes hospitalizados 12 horas antes de la cirugía, o mucho antes, pues durante toda la hospitalización, y iniciar la tromboprofilaxis en las primeras 12 horas cuando ya el sangrado esté totalmente controlado. Los tiempos de tromboprofilaxis son desde 10 a 14 días y en los pacientes de mayor alto riesgo hasta 35 días. Sin embargo, no solamente nos dicen que utilicemos la tromboprofilaxis para disminuir el riesgo de esta complicación, sino que lo asociamos con otras estrategias que se han demostrado que nos van a ayudar muchísimo más a disminuir este riesgo. Estas recomendaciones son realizar una cirugía temprana en el escenario de trauma del paciente hospitalizado, manejar las comorbilidades en el paciente que podemos optimizar y que es selectivo, como enfermedades cardiopulmonares, hipoproteinemia y anemia, que son las más asociadas con estos eventos. Siempre hacer que el paciente tenga una movilización temprana y una rehabilitación precoz, y también disminuir las tasas de transfusiones. El síndrome de cementación ósea se ha documentado que se puede presentar hasta un 20% de los pacientes que se les realiza una artroplastia con cementación ósea. Sin embargo, el 2% van a tener complicaciones serias y hasta el 0.5% se ha documentado pues, de incidencia de mortalidad. Esta complicación se da por la utilidad del material metilato de metilo, el cual no solamente va a tener un efecto trombótico mecánico, sino también un efecto tóxico con aumento de la ciclooxigenasa de citoquinas que va a llevar a broncoespasmo o vasodilatación. Generalmente hay una presentación pues, clínica con caída de la presión arterial y cambios en la ventilación en el momento de la cementación, de la inserción de la prótesis y de la reducción de la articulación. En un menor número de pacientes puede haber un mayor impacto hemodinámico y en algunos casos requerir reanimación. Estas son las guías publicadas en el 2015 por la Asociación Británica e Irlandesa, que nos dan unas recomendaciones puntuales de cómo prevenir el riesgo de esta complicación. Nos recomiendan así identificar a los pacientes con mayor alto riesgo. Estos son los que tienen edad avanzada, hombres, comorbilidades, sobre todo cardiopulmonares, el uso de diuréticos, los que tienen fractura de cadera, que son ancianos, frágiles, y en los pacientes en los que se ha realizado una instrumentación previa del canal, sobre todo femoral. Se recomienda realizar una lista de chequeo para alertar a todo el equipo quirúrgico sobre esta potencial complicación. Se recomienda también una adecuada comunicación entre el cirujano y el anestesiólogo. Alertar al anestesiólogo sobre el momento en el que va a realizar la cementación. Puntualmente al cirujano se le recomienda irrigar en el momento en el que está insertando el cemento y hacer unos agujeros óseos que ayuden a disminuir las presiones intraarticulares, y al anestesiólogo se le recomienda una monitoría adecuada, una vigilancia estricta, sobre todo en ese momento, y mantener unas metas hemodinámicas adecuadas que garanticen una adecuada volemia y oxigenación. En toda crisis anestésica, sobre todo en este escenario en el que podemos encontrar hipoxemia e hipotensión inexplicables en los casos de los embolismos, tenemos todas las herramientas de la monitoría que nos van a ayudar a guiarnos un poco y a descubrir como la causa de este evento. Tenemos entonces así una caída abrupta de la capnografía. En los gases arteriales podemos encontrar una hipoxemia y un aumento del gap alveolo-arterial. Y tenemos esta herramienta que es la ecocardio, el POCUS, que nos va a ayudar a identificar cuál es el evento pues, que está ocasionando esta hipoxemia e inestabilidad hemodinámica. Lo que ocurre en los embolismos es un aumento de las resistencias vasculares pulmonares con un aumento súbito de la poscarga del ventrículo derecho.
y este va a generar unos cambios en el ventrículo derecho de forma aguda con aumento de su tamaño. Esto lo podemos ver en esta 4 cámaras de Picard, en la que podemos comparar el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo y podemos identificar un ventrículo derecho igual o más grande que el ventrículo izquierdo, y también podemos identificar cambios en su forma, un ventrículo cada vez más redondeado, un ventrículo en D, y en esta visión, en esta última visión parasternal eje corto, en el que podemos visualizar el septum, un septum rectificado hipokinético que nos va a empezar a comprometer el funcionamiento del ventrículo izquierdo y llevar a una disfunción biventricular con mayor implicación y cambios hemodinámicos. Otra complicación importante es el sangrado mayor. Este es un estudio prospectivo observacional de pacientes que iban para artroplastia de cadera y de rodilla, identificando en el caso de las artroplasias primarias de cadera un sangrado entre 700 a 900 cc. En las revisiones de cadera se encontró el doble de sangrado entre 1 y 2 litros y además identificaron unos factores de riesgo con mayor requerimientos de transfusión. Estos factores de riesgo son una hemoglobina previa baja, un índice de masa corporal disminuido o por el contrario pacientes muy obesos y también un tiempo quirúrgico mayor de 2 horas. Se encontró unas tasas de transfusión reportadas entre el 21 al 70%. Como vemos, es una cirugía de alto riesgo de sangrado y de alto riesgo de requerir también transfusiones sanguíneas. Las estrategias transfusionales, tanto una estrategia liberal, se asocia con complicaciones como por ejemplo complicaciones cardiopulmonares, mayor inflamación, inmunomodulación, eventos protrombóticos, y por el contrario, estrategias muy restrictivas, tolerando anemias muy importantes, también se van a asociar con infecciones en el postoperatorio, mayor tiempo de recuperación, estancia hospitalaria y mortalidad. Este es el estudio FOCUS, es un ensayo clínico publicado en el New England en el 2011. Evaluó 14.400 pacientes mayores de 50 años que iban para cirugía de cadera. Todos los pacientes tenían factores de riesgo cardiovascular. Se evaluaron estas dos estrategias transfusionales y se encontró en los desenlaces que estaba evaluando que era la mortalidad a los 60 días, los eventos cardiovasculares y también la recuperación física, que ninguna de las dos estrategias tenía un impacto y era estadísticamente diferente. Entonces, hoy en día se recomienda utilizar un poco más estrategias restrictivas que van a disminuir como los riesgos como tal de la transfusión y también los costos para el sistema de salud. Sin embargo, también se recomienda guiar toda esta reanimación y todas estas terapias por metas específicas, hemodinámicas y de perfusión tisular. Hacer un manejo como más individualizado para cada tipo de paciente. La infección del sitio operatorio es otra complicación importante, tiene una incidencia del 0.4 al 2.2%. Cuando se presenta va a traer grandes consecuencias para el paciente, ya que van a ser pacientes que van a requerir múltiples cirugías, tiempos de antibiótico-terapia prolongados, hospitalizaciones prolongadas, va a alterarse muchísimo su recuperación y su calidad de vida y va a traer también altos costos para el sistema de salud. Algunos factores de riesgo puntuales de esta complicación son el sexo masculino, comorbilidades como la diabetes, malignidad, artritis reumatoidea, el uso de esteroides y estas dos que son muy importantes que son la obesidad y el tabaquismo. Estas guías publicadas en JAMA en el 2017 nos dan recomendaciones para prevenir las infecciones en el sitio operatorio y tienen un apartado especial para las artroplastias. Aquí se nos recomienda ser parte de todo el equipo quirúrgico y administrar de forma adecuada la profilaxis antibiótica, recomendando que en el momento en el que se hace la incisión quirúrgica hayan adecuados niveles de medicamento en la sangre. También se recomienda la normotermia como un pilar fundamental para disminuir el riesgo de esta complicación, un manejo adecuado de glicemias, se recomiendan glicemias menores de 200, estrategias transfusionales un poco más restrictivas. En cuanto a la terapia inmunosupresora que tienen algunos pacientes, se recomienda pues a través de un equipo multidisciplinario optimizar estas comorbilidades y llevar a los pacientes a la cirugía con la menor dosis de los medicamentos posible. No se recomienda suspenderlo y tampoco se recomienda como hacerles una profilaxis antibiótica diferente.
También se recomienda mantener unas metas hemodinámicas y una entrega de oxígeno adecuado, ya que como sabemos que un tejido isquémico va a tener mayor riesgo de infectarse. También el uso de todos estos protocolos de asepsia, que son diferentes en cada tipo de institución, se ha evidenciado que tiene un impacto en disminuir el riesgo de infecciones en el sitio operatorio. Esos protocolos no solamente tienen recomendaciones de la profilaxis antibiótica, sino de cómo se debe realizar la asepsia del quirófano, del paciente, cómo se debe vestir y comportar todo el equipo quirúrgico para disminuir los riesgos de infección en la mayor medida. La disfunción cognitiva posoperatoria se puede presentar entre el 35 al 65% de los pacientes, sobre todo en el subgrupo de pacientes con fractura de cadera. Cuando se presenta, ese es un factor independiente de mortalidad. Recordemos que para presentar esa complicación se suman factores tanto predisponentes como factores desencadenantes y alguno de esos podríamos impactarlos. Siempre se recomienda, sobre todo en la población anciana, hacer una evaluación neurocognitiva previa, identificar los pacientes que ya tienen una alteración previa cognitiva, pues son los pacientes más frágiles que van a tender a complicarse más y usar estrategias adecuadas para disminuir estas complicaciones. Se recomienda un adecuado manejo del dolor, evitando algunos tipos de medicamentos como los anticolinérgicos, las benzodiazepinas, ahorrar lo más que podamos los opioides y evitar algunos de esos como la meperidina. Debemos evitar la hipotensión, tener una adecuada profundidad anestésica y para garantizar eso se recomienda en la población anciana utilizar una neuromonitoría que nos lo permita hacer. Hasta aquí entonces, ¿qué podemos concluir? La artroplasia de cadera es una cirugía común que viene en aumento y la población principal son ancianos con múltiples factores de riesgo que aumentan la incidencia de complicaciones. Cuando se presentan estas complicaciones, estas se asocian con aumento de la morbimortalidad, discapacidad funcional y altos costos para el sistema. Debemos entender los distintos tipos de complicaciones que se pueden presentar, todos los factores relacionados con estas complicaciones para saber cómo enfrentarlos y prepararnos. Ahora bien, ¿cuáles herramientas tenemos para disminuir todos estos riesgos? Tenemos múltiples herramientas, algunas de ellas son como la evaluación preanestésica, que nos va a ayudar a gestionar los riesgos específicos y reales para cada tipo de paciente, según el paciente y la cirugía. Como les expliqué inicialmente, más del 90% de las indicaciones para esta cirugía van a ser indicaciones que la hacen una cirugía electiva. Y como tal, nosotros debemos garantizar que nuestro paciente tenga toda la capacidad y optimicemos al paciente para que pueda, digamos, asumir el riesgo de la anestesia, de la cirugía, las pérdidas sanguíneas y la recuperación postoperatoria que es tan importante. Para esto, en la población anciana, debemos evaluar todos los índices de fragilidad, las escalas de riesgo, evaluar muy bien las comorbilidades y optimizarla lo mayor posible, y también entender cuáles medicamentos debemos suspender y continuar. Esas son unas guías también publicadas por la Sociedad Británica de Ortopedia, en la que se nos dan recomendaciones puntuales de cómo podemos optimizar de forma perioperatoria a estos pacientes. Se nos recomienda parar y evaluar todos los factores de riesgo modificables que pueden tener impacto en la mortalidad de los pacientes que van a ser llevados a esta cirugía. Se recomienda así el manejo adecuado de las infecciones activas previo a la cirugía, suspender el tabaquismo de 4 a 8 semanas previas. No se recomienda llevar a pacientes con obesidad, con índice de masa corporal entre 35 y 40 a estas cirugías, sino que se recomienda optimizar ese peso previamente, evaluar muy bien las enfermedades cardiovasculares, los riesgos que pueda tener este paciente y estabilizar esas enfermedades previo a ser llevados a la cirugía. Evaluar todos los factores de riesgo que aumenten el riesgo de tromboembolismo y modificar los que podamos impactar. Y también se recomienda evaluar muy bien la función neurocognitiva y la capacidad funcional y tratar de hacer fisioterapia, rehabilitación y mejorar como todas estas condiciones. Y por último, se sugiere también en los pacientes con diabetes no llevar a sus pacientes con hemoglobinas glicosiladas igual o mayor a 8 a la cirugía porque va a aumentar muchísimo el riesgo de infecciones.
sino optimizarlos de forma adecuada y en las semanas previas a la cirugía tener niveles de glicemia adecuados, una glicemia en ayuna menor de 180 y glicemias espontáneas menores de 200. Otro factor importante que debemos considerar es la anemia. Esta tiene una alta prevalencia entre el 25 al 45% de los pacientes y cuando se presenta tiene una relación con más riesgo de infecciones, estancia hospitalaria y mortalidad. Se recomienda tamizar a estos pacientes de 4 a 6 semanas antes de la cirugía y si se encuentra, administrarles eritropoyetina, hierro oral o parenteral según el tipo de paciente, comorbilidades y el tiempo que tengamos pues, para optimizarlo. Hay un subgrupo especial y son los pacientes que tienen fractura de cadera. Esas son las guías que nos dan recomendaciones puntuales de cómo manejar a estos pacientes publicadas en el 2020. Y una de las principales recomendaciones que se nos da es ser parte de un equipo multidisciplinario que permita una rápida realización de la cirugía. Se recomienda realizar la cirugía entre las 36 a 48 horas, ya que se ha encontrado que posterior a 48 a 72 horas aumentan complicaciones como úlceras de presión, delirio, eventos tromboembólicos y también aumenta la mortalidad. Otra recomendación puntual es la realización de la ecocardio en estos pacientes. Antes se planteaba que se debería realizar de forma generalizada ecocardio a todos los pacientes que iban para cirugía pues, correctiva de fractura de cadera, al ser una población anciana y frágil. Sin embargo, esta guía nos recomienda que no se realice ecocardio a todos los pacientes, que se individualice cada caso y que la realización de este estudio no nos retrase la realización de la cirugía. Ese debe ser un pilar importante que debemos de considerar como en este subgrupo de pacientes. Como vimos, esta es una cirugía de alto riesgo de sangrado, de alto riesgo de transfusiones y tenemos múltiples técnicas de ahorro. Hoy en día tenemos el programa de PBM, el cual ya se está implementando en alguna de las instituciones de nuestra ciudad y en este programa se nos recomienda optimizar adecuadamente al paciente antes de la cirugía, darle como herramientas y optimizarlo para que éste pueda tolerar ciertos niveles de anemia y además nos dan recomendaciones de múltiples opciones que tenemos para disminuir la tasa de transfusiones, como mejorar la capacidad hemostática, disminuir la destrucción del coágulo con algunos medicamentos, algunas maniobras locales y la recuperación de la sangre del paciente. Hoy en día, la estrategia de ahorro sanguíneo que más evidencia tiene en la literatura para artroplastia de cadera es el uso de ácido tranexámico. Hay múltiples ensayos clínicos y revisiones sistemáticas que han evidenciado que reduce las pérdidas sanguíneas, las necesidades de transfusión, es seguro y costo efectivo para esta cirugía. Sin embargo, todas estas revisiones nos dan distintas dosis del medicamento con infusiones también diferentes, entonces hoy no tenemos como puntualmente la dosis recomendada, pero sí tenemos una recomendación fuerte para usarlo siempre en la artroplastia de cadera. En cuanto a la técnica anestésica, siempre se ha planteado que la anestesia regional tiene unos beneficios sobre la anestesia general. Se ha planteado que esta nos disminuye los eventos tromboembólicos, el sangrado, la tasa de transfusiones, también mejora el riesgo de disfunción cognitiva y nos permite una mejor recuperación al mejorar el dolor postoperatorio. Sin embargo, en los últimos estudios, como es publicado en el 2016 en la revista británica de anestesia, es una revisión sistemática que evaluó 29 estudios, un total de 10.400 pacientes, encontró que la anestesia regional sí disminuía los días de estancia hospitalaria y también los eventos tromboembólicos. Sin embargo, en los pacientes que no se les daba tromboprofilaxis. Por el contrario, no tuvo ningún impacto estadísticamente significativo en los pacientes que sí se les daba tromboprofilaxis y tampoco era notable que mejorara la mortalidad, las pérdidas sanguíneas, las transfusiones, la infección en el sitio operatorio y otros desenlaces grandes. Este es otro estudio
que evaluó una cohorte retrospectiva de 60.800 pacientes y también comparó anestesia general versus anestesia neuraxial. Su desenlace era la mortalidad perioperatoria a los 30 días y encontró que ninguna de las dos estrategias tenía una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad perioperatoria. Es así como hoy en día no hay diferencias claras en los desenlaces importantes en ambas técnicas anestésicas y la clave es la forma en la que las administramos, según la edad del paciente, la fragilidad, las comorbilidades y la preferencia por este. La clave entonces es, con la técnica que escojamos, administrar adecuadas dosis según estas condiciones, siempre hacer una anestesia multimodal, ojalá asociada con bloqueos regionales, y también tener adecuadas metas hemodinámicas, evitando la hipotensión. Todo esto nos va a permitir una buena recuperación para el paciente con una rehabilitación precoz, lo que es fundamental, como les he dicho durante toda la charla, en esta cirugía. La analgesia multimodal es un pilar fundamental, ya que nos va a ayudar a que el paciente no tenga dolor y se pueda movilizar y rehabilitar de forma rápida. Tenemos todas estas estrategias descritas hoy en día en la literatura que nos demuestran su efectividad para el manejo del dolor en este tipo de procedimiento. Una de las técnicas que más se ha recomendado, sobre todo en la actualidad, son los bloqueos perineurales. Entender cómo está inervada la cadera nos va a permitir seleccionar el mejor bloqueo perineural que le podemos hacer al paciente. Existen todos estos bloqueos, todos tienen evidencia en la literatura que respalda su efectividad para mejorar el dolor en cirugía pues, de cadera, específicamente en artroplasia. Algunos, digamos, tienen más estudios y se han comparado unos con otros, sin embargo, todos han demostrado ser efectivos. El que más se habla en la actualidad es el bloqueo PENG, el cual cada vez se recomienda más al ser un bloqueo solamente sensitivo y no bloquear la parte motora, la cual sí se puede ver afectada en el bloqueo del nervio femoral y en algunos casos en el bloqueo de la fascia ilíaca. Bueno, el pilar del manejo de la temperatura es esencial. Tener a los pacientes normotérmicos va a ser muy importante. Esto nos va a disminuir el riesgo de infecciones, de coagulopatías, el sangrado, las transfusiones, complicaciones cardiovasculares como las arritmias. Tenemos múltiples estrategias, precalentar a los pacientes, una temperatura adecuada al quirófano, no se recomiendan temperaturas menores de 21 grados. Y utilizar todos estos dispositivos que nos van a ayudar a que el paciente no pierda tanto calor. Sin embargo, también se ha discutido que estos dispositivos, sobre todo la utilidad del aire convectivo, puede aumentarnos el riesgo de infecciones en el sitio operatorio. Pero hoy en día no hay evidencia en la literatura que soporte la relación de los dispositivos de calentamiento con infecciones perioperatorias. Sin embargo, sí, en muchos de los estudios recomiendan un adecuado uso de estos dispositivos y un mantenimiento adecuado para disminuir como este riesgo potencial. Finalmente tenemos las guías ERAS, específicamente para artroplasia de cadera y de rodilla. La última actualización son del 2019 y en estas guías tenemos múltiples estrategias, algunas de estas fueron las que hablé durante la charla, que nos ayudan a optimizar el paciente en todo el perioperatorio, algunas estrategias preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias, y al implementar estas guías en nuestras instituciones nos van a permitir impactar en la mortalidad, en las complicaciones, también en la estancia hospitalaria y en los costos. Entonces, ¿qué podemos concluir en esta charla? La artroplasia de cadera es un procedimiento cada vez más común, se asocia a complicaciones con factores precipitantes que debemos conocer y manejar de forma adecuada. La evaluación preanestésica en el escenario del paciente electivo, que como vimos van a ser la mayoría de los pacientes, nos van a permitir gestionar los riesgos, optimizar al paciente para garantizar que el paciente tenga un adecuado manejo y unos adecuados resultados quirúrgicos. Además, debemos diferenciar del escenario del paciente de trauma, el paciente con fractura de cadera, el cual debe ser una meta principal, hacerle una cirugía temprana.
Las técnicas anestésicas seleccionadas no han demostrado ser lo que evite las complicaciones, sino un adecuado manejo de las dosis, escoger muy bien los medicamentos según el tipo de paciente y la dosis que vamos a administrar, darles una analgesia multimodal, tener unas metas hemodinámicas adecuadas, y todo esto va a permitir una rápida recuperación y una rehabilitación adecuada en los pacientes. Debemos conocer las estrategias de prevención, como el uso de ácido tranexámico, la normotermia, la tromboprofilaxis, todas las estrategias que tenemos para prevenir las infecciones en el sitio operatorio, y también la disfunción neurocognitiva. Por otro lado, debemos tener una adecuada comunicación con todo el equipo quirúrgico, especialmente entre el cirujano y el anestesiólogo, una monitoría adecuada de los pacientes, tener metas hemodinámicas óptimas durante el procedimiento, ya que eso nos va a ayudar tanto a prevenir como a diagnosticar de forma temprana complicaciones intraoperatorias como los embolismos. Y por último, recomendamos implementar las guías ERAS en las instituciones para un manejo más homogéneo, que nos va a ayudar a mejorar la atención y los resultados quirúrgicos, como se ha visto en la literatura. Y quiero dejarles esta frase: al final el valor de tu legado se medirá en lo que entregaste y no en lo que acumulaste. Muchas gracias.